Hola a todos, nuevamente aquí reunidos para poder retomar las charlas. Así que vamos a esperar porque creo que faltaba un minutito y hoy día se viene una charla, creo yo, muy importante y la vamos a hacer con el mayor respeto posible para que todos estén bien y no ofender ni lastimar a nadie, ¿ya? Vamos a hacer esta charla con mucho respeto y con apertura de mente para que en cierta forma podamos trabajar e informar bien todo lo que va a ser esta interesante charla. Hola Jessica. Así que hoy vamos a hablar de qué es religión, qué es espiritualidad. Vamos a aclarar la mayor posible de puntos para que en cierta forma todos queden lo más claramente posible y poder discernir bien estos temas de alguna manera y poder ir trabajándolos de forma individual y personal en el día a día. ¿Ya? Hola Francisca, vamos a esperar que lleguen 5, como siempre. ¿Ya? Bueno, espero que con el tiempo y el espacio que se dio debido a que no pude hacer mi charla el viernes pasado, hayan podido incorporar nuevo conocimiento, nuevas técnicas, e ir viendo cómo esto va ayudando y aportando en la cotidianidad de su vida. ¿Ya? Así que espero que estén aplicando. ¿Ya? Porque como siempre decimos, es 50 y 50. Nosotros entregamos la información, pero ustedes tienen la misión de aplicarla y llevarla a cabo en su cotidianidad en la vida cuando lo sientan también. ¿Ya? Lo importante es cuando resuenen, que tengan las herramientas adecuadas para poder incorporar este viaje de conocimiento que vamos compartiendo. ¿Ya? Hola señora Huguet. Vamos a esperar, nos faltan 2. Ya, para que así no tengamos que volver desde el principio. Porque es un tema bastante importante a mi parecer. ¿Ya? Hola Millaray. Falta una, invertimos. Como les decía, es un tema muy importante, muy relevante a tratar. El tema de religión y espiritualidad es un tema un poco tabú, de alguna manera. Entonces, la idea es darle la mayor información posible para que ustedes tengan la libertad de discernir en qué es lo con qué resuenan. ¿Ya? Hola señora Mónica, ya, llegaron 5, vamos a partir. Hola María Inés. Bueno, como decía al principio de este video, lo más importante de este tema, que es un tema que tiende a confundirse, lo mejor es explicarlo de la forma más simple. ¿Ya? Es un tema que vamos a hacer con mucho respeto para todos, como siempre, porque la idea es no ofender a nada ni a nadie. ¿Ya? Como siempre digo, uno va eligiendo en el camino con qué va resonando, pero es importante que sepamos la totalidad de estas dos ramas, en realidad, porque religión y espiritualidad no son lo mismo. ¿Ya? Entonces es importante saber esto. Bueno, como les decía, religión y espiritualidad. Cuando hablamos de religión, hola Ani, hola Ana Teresa. Cuando hablamos de religión, hablamos prácticamente de una gama de religiones, ¿ya? Porque hay muchas religiones en las cuales uno puede sentirse atraída, ¿ya? Pero la religión, desde el inicio de la humanidad, tenía una misión muy específica. Y esta misión era guiar a las almas, guiar a la gente, ayudarle a encontrar el camino de regreso hacia la luz interna. ¿Ya? Pero la religión, como tiene tantas ramas y hay tantos nombres de diferentes religiones, también se fue ensuciando un poquito y se fue contaminando. ¿Por qué? Porque cuando el Maestro Jesús
llegó a revolucionar de alguna manera el despertar espiritual en la tierra, tuvo prácticamente 13 apóstoles, 13 hombres que en cierta forma sentían que resonaban con la palabra, con el mensaje, pero en esa resonancia cada uno rescató lo que en cierta forma recepcionó y adaptó y escribió, ¿ya? Por eso también podemos decir que hay varias escrituras. Están el Testamento, está la Biblia, está el Torá, está el Evangelio. Hay muchas, porque cada uno desde la religiosidad crearon diferentes líneas. Y esas líneas, de alguna manera, en el pasar del tiempo, se fue perdiendo. Porque imagínense, 13 apóstoles que recibieron cada uno a su forma y a su sentir el mensaje que recepcionaban del Maestro, Jesús. ¿Ya? Todas las personas somos diferentes, todos recepcionamos de forma diferente. ¿Ya? Y en ese pasar del tiempo de cómo recepcionaban, prácticamente al momento de hacer la Biblia o el Nuevo Testamento o las escrituras que quisieron plasmar, habían mucha información por todos lados, ¿ya? Cada uno escribió de alguna manera su propia información. Entonces, ¿qué pasó con esta información? Esta información prácticamente, aunque suena un poco serio lo que voy a decir, encontraron que habían muchos escritos, muchos papeles, y es como tan de Tim Marín de Doping Way. Este para acá, esos se quedan fuera. ¿Ya? Entonces, en ese elegir qué crear, qué plasmar, mucha información verdaderamente relevante para nuestro crecimiento espiritual se perdió. Quedó ahí en un rinconcito. Y de alguna manera, muchos apóstoles, seguidores del Maestro Jesús, sacaron sus propias Biblias, sus propios Nuevos Testamentos, sus propios libros, en donde cada uno escribía lo que sentía más allá de lo que estuviera en el libro prácticamente escrito, elegido como para poder guiar a la gente. Entonces, en cierta forma, el mensaje de Jesús se fue perdiendo con el paso del tiempo y también se fue contaminando de alguna manera. ¿Por qué? Porque tanto para el Maestro Jesús como para Buda o para las personas que siguen la línea no de la religión sino de la espiritualidad, eran dos veredas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la religión de alguna manera la rescató las jerarquías o las grandes potestades de alguna manera de la religión católica, ¿no es cierto? Y también la religión judía y la religión evangélica, porque había muchos libros, muchas cosas que rescatar y cada uno se sentía vibrando con algo específico, ¿ya? Pero no con la transparencia o la visión de la verdadera misión que venía a dejar Jesús a esta tierra, que prácticamente era descubrir que cada uno va descubriendo su propia espiritualidad a través del mensaje místico, de la experiencia mística, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que en cierta forma la espiritualidad te invita a entrar en lo más profundo de tu ser, a tus tormentas, al barro, a los dolores, para poder llegar a generar un movimiento telúrico que te permita despertar a la libertad. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque la religión, de alguna manera, sin ofender a nadie, repito, ¿ya? Tenía la visión de que quería controlar de alguna manera a la gente, en el sentido de que estos son los parámetros a seguir para poder estar conectados con Dios de alguna manera. Las religiones tienden a tratar de poner mucha limitancia, es decir, hasta cierto punto se permite, hasta otro punto no te permito. ¿Por qué? Porque Dios, desde la visión de la religiosidad, es un Dios castigador, es un Dios que te limita, es un Dios al que hay que tener miedo, es un Dios que en cierta forma te cohíbe a quedarte en ese lugar donde uno les dice qué tiene que hacer. Y a diferencia de la espiritualidad, cuando entramos en la línea de la espiritualidad, la divinidad, el mensaje, se tiende desde la conexión desde el corazón, no desde la cabeza que me limita con miedos, ¿ya? Porque la religión, antiguamente, mucho más antiguamente, hoy se da, pero no tanto, pero todavía hay gente que le tiene miedo al poder de Dios si comete algo inadecuado, algo impuro, algo que me va a dejar en el infierno, ¿ya? Para la divinidad, el infierno es una puerta maravillosa para saber hasta dónde tú quieres quedar, hasta qué punto quieres llevar al límite tu experiencia y poder decir, ahora despierto a la libertad, ahora ahora empiezo un camino de conectarme con el todo, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos de este tema, porque hay que hablarlo con respeto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, viejitos, antiguos, que se han formado con este pensamiento. Y es un pensamiento que para la época o en el momento o en el camino de su propia vida les sirvió, ¿ya? Pero para ayudarse a encontrar el camino hacia saber qué era permitido y qué no, ¿ya? Hoy ahora estamos en tiempo en donde prácticamente nos cuestionamos mucho la religión, ¿ya? Yo siento que la religión en primera instancia fue la primera llamita de luz que nos ayudó a encontrar un poco el viaje del buscador, de buscar mi propio sentir, porque de alguna manera la religión empezó bien, pero se fue contaminando también con temas de poder, de ambición, de querer controlar las mentes de la gente y limitar un poco el gran poder de abundancia, de amor, de sabiduría que cada uno había tenido y tiene en base a la llama que depositó el Maestro Jesús, depositando en el despertar de conciencia, ¿ya? Y bueno, también podemos hablar que aparte de tener discípulos masculinos, también tuvo discípulos femeninos. Y dentro de una cosa, perdón, y dentro de un equilibrio tan importante para poder gestar la espiritualidad, Jesús eligió a María Magdalena. ¿Ya? Es un tema muy controversial en el punto de la religiosidad, porque también en esa época la mujer no podía entrar a las sinagogas, no podía escuchar los mensajes, no podía conocer la sabiduría que en cierta forma estaban también creadas en los libros sagrados de alguna manera para poder encontrar el camino espiritual. Y María Magdalena fue una de las grandes discípulas de Jesús porque estaba a la par
del Dios divino que era Jesús, ella era la diosa divina. ¿Y cuál fue el punto crucial en esto? Que en cierta forma el hombre, los discípulos masculinos, del género masculino, les costó mucho entender la simplicidad, la forma del vocabulario de cómo Jesús se expresaba con parábolas, con lo simple, porque también tenía que ser muy cuidadoso con lo que exponía, porque estaba siendo, digamos que el primer revolucionario que estaba rompiendo las normas, los cánones impuestos en cierta forma en esa época. Entonces fue muy cuidadoso en cuidar también a sus apóstoles, en cuidar también a María Magdalena. Y en cierta forma aquí se creó un tema un poquito divisorio, porque la espiritualidad, la real espiritualidad, la empieza a divulgar y a conectar María Magdalena junto a María Salomé, a María Jacobé y a las mujeres que en cierta forma recepcionaban el verdadero mensaje que venía en el trasfondo de las palabras de Jesús. Entonces, en cierta forma, por una parte teníamos la religiosidad de ser muy cuidadoso con lo que impartían, y por otra parte María Magdalena con las mujeres rescataba toda la sabiduría que venía desde el corazón, desde aquello que la gran mayoría de los discípulos de Jesús, hombres, les costaba entender, porque la mujer en el punto de la creación tiene la misión de escuchar con el corazón, con el sentimiento, es la portadora de la vida, ¿ya? Por eso también se habla también del santo grial, no sé si lo han escuchado hablar. Entonces, en cierta forma se generó una especie de batalla muy interna, en el sentido de por qué esta mujer, María Magdalena, sí sentía y trataba de corregir a algunos apóstoles en el verdadero mensaje que estaba entregando el Maestro Jesús cuando ya se elevó a los cielos. Y ellos lo veían desde una manera completamente aislando a la mujer, porque la religión y los cánones de esa época venían con la separación y la división. Cuando en realidad, si nos ponemos a investigar, a ver de dónde viene la palabra religión, habla de unión, de la unión, de comunidad, del mensaje, en cierta forma. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que, como les dije al principio del video, cuando hablamos de religión, podemos sacar muchas líneas y hay muchos nombres para diferentes religiones. Pero cuando hablamos de espiritualidad, solamente hay una palabra, es espiritualidad, no hay más. Por lo tanto, este es un tema muy interesante de tratar de absorber, de investigar, de conocer, porque estamos en un punto en donde estamos tratando de liberarnos de la religiosidad y estamos empezando a ver que no es lo mismo que la espiritualidad. La espiritualidad no te cuestiona, no te juzga, no te aísla. Cuando uno entra a la espiritualidad, entra a un viaje de vida personal. Es decir, empiezas a conectar con tu espíritu, con tu alma. La religión te invita a buscar afuera el mensaje divino o los caminos a transitar, en base a que van a ser el puente de ellos con Dios, con la fuente. En cambio, la espiritualidad te lleva a ir a un punto interno, a encontrar tu espiritualidad, tu puente divino, sin intermediarios, más que los ángeles o los seres de luz, pero no con intermediarios de personas que quieran ponerte límites, decir, ya, esto es lo que tienes que hacer, si no, Dios te va a castigar. Créanme que Dios no castiga. Dios siempre ha sido la fuente
divina de la creación del todo, y lo que más ha sugerido, porque él no impone, es que cada puente de conexión hacia él, cada mensajero de luz, cada ser de luz que ayude como puente para conectar con él, te invita a hacerlo desde la meditación, te invita a hacerlo desde tu tranquilidad en solitario. Obviamente, uno va entregando herramientas, pero tú tienes que vivir el viaje. Y en ese viaje la espiritualidad se va abriendo camino y va abriendo muchas puertas para entender que el viaje de la espiritualidad es un viaje místico hacia conocerte, hacia descubrirte, hacia entrar en conexión con el todo, ¿ya? No te limita ni te cuestiona. Tú vas a tu ritmo, tú vas a tu tiempo, tú eliges el momento. Obviamente, los seres de luz eligen así como apura un poquito, porque si no va a tener mucho camino que transitar. Pero eso lo respeta la divinidad, ¿ya? ¿Y por qué también es tan fundamental las diferentes veredas? Porque en cierta forma la espiritualidad, cuando tú eliges el camino de espiritualidad, no tiene jerarquía. No te dice estos pueden entrar y estos no pueden entrar. Estos pueden vivir la experiencia y estos no. Para nada. Todos pueden acceder a la espiritualidad. Sí es importante decirles que es un camino complejo, duro, porque entrar a conocerte con todo lo que eres, con tus oscuridades, con tus miedos, con tus frustraciones, con tus metas, con tus sueños, con la totalidad de la cosmovisión que hay en ti, porque cada uno es un universo gigante. Muchas veces también te vas a ver enfrentada al ego de que esto no me conviene mucho porque me está mostrando que no soy tan paciente. Bueno, es un viaje, es un descubrimiento, y en la medida que voy descubriéndome, también voy soltando, voy liberando, voy conociéndome. Y eso, de alguna manera, con todo el respeto que se me merece, la religión no le conviene. ¿Por qué? Porque saber que uno tiene un poder tan grande y que prácticamente la espiritualidad es un viaje que voy descubriendo con las experiencias de vida, a ir un poco más allá de mi cabeza, más allá de lo que me limita, porque hay todo un mundo y hay todo un bagaje que me permite ser universal, no le conviene mucho. Porque en cierta forma pierde poder. Y con el paso del tiempo, de alguna manera, el mismo universo, la misma siembra que ha hecho de alguna manera la religión, ha ido mostrándose un poco la cosecha, ¿ya? Porque en cierta forma cumplir ciertas normas para estar en una vereda de religiosidad te limita con muchas cosas que para incluso el Maestro Jesús eran inconcebidas. Por ejemplo, el celibato, ¿ya? Jesús, de alguna manera, no sé si muchos lo saben, tuvo pareja, tuvo a María Magdalena como su mujer. En cierta forma caminaron en conjunto, enseñaron en conjunto, ¿ya? Porque para él el hombre y la mujer ambos aportan al camino espiritual. El hombre tiene la función en la espiritualidad de ser el guardián, el escolta de la mujer, y la mujer es la sensibilidad, la creatividad, la que entrega el mensaje desde el corazón, desde la sangre, desde el útero, como dicen, en cierta forma. Y así lo hizo Jesús en su momento. Por lo tanto, no es bien visto de alguna manera separar a estas dos energías que se potencian y que de alguna manera logran conectar
con una línea directa, ¿ya? Porque el yin y el yang tienen que estar juntos para ser fusionados. No podemos separar la energía masculina de la energía femenina. Ambos son uno, de alguna manera. Y bueno, pero desde ese punto, de alguna manera, la religiosidad quiso cumplir esa misión, de alguna manera, de cortar a la mujer dentro de la importancia sagrada que tenía con la espiritualidad. ¿Ya? Por lo mismo, también si nos ponemos a ver los pasajes o queremos investigar, que eso yo también la invitaría a investigar un poquito, podemos ver que muchos no se hablan de las mujeres. Y si se hablan de una manera muy, muy déspota o muy de alejamiento, ¿ya? Y bueno, después con el tiempo también la Iglesia fue cambiando esa mirada, porque también se dio cuenta que eso no iba a favorecer también en el entregar el mensaje espiritual, o sea, de la religiosidad de alguna manera, ¿ya? Pero por eso es tan importante. Si quieren hacerme alguna pregunta para poder responderles, estoy un poquito delicada de salud, pero estamos haciendo todo lo posible para entregarle toda la información. Por si en cierta forma no me escuchan bien, de alguna manera estamos ahí teniendo algunas interferencias, pero como siempre digo, lo que tiene que llegar a quienes tiene que llegar va a llegar, ¿ya? Así que tranquila, sí, que si no llega toda la info se corta, porque también hay temas que en cierta forma ciertas plataformas no dejan que uno también hable, pero tenemos mucho tiempo y muchas formas también de ir comunicando el sentir del conocimiento que es necesario que lo tenga. Pero hablamos de un conocimiento desde la sabiduría del viaje, porque como les dije al principio del video, hay muchos libros escritos, hay muchos bestsellers. La Biblia es el primer bestseller de la religiosidad de alguna manera, pero hay muchos pasajes que no están bien escritos, de buena forma, ¿ya? Entonces uno tiene que entrar a delucidar mediante las parábolas y mediante mensajes sublimes, ¿ya? Por eso es tan importante este tema, y como lo dije al principio del video, lo hacemos con el mayor respeto posible para todas las personas que se sienten conectadas con ciertas religiones, que está bien, pero también las invito un poquito a tener un poco la mente abierta, en el sentido de que hay muchas formas de pensamiento, hay muchas formas de subir una montaña. Una montaña no solamente se sube por un puro lado, podemos subir con una cuerda, podemos subir con un vehículo, podemos subir en un avión. Hay muchas formas para poder subir, y es un poco lo que la religiosidad trata de coartar, y es lo que la espiritualidad te invita, te dice, no, o sea, hay muchas formas, ¿ya? Francisca, partimos con las preguntas. A ver, cuando Jesús bajó, ¿la divinidad sabía que esto se volvería una religión como ahora? Tenía la intuición, porque en cierta forma, como hay millones de estrellas y millones de planetas y millones de formas de sentires y vibraciones, sentía que de alguna manera iban a haber muchas visiones. Y por eso, de alguna manera, también el universo ha tratado de acomodar la verdadera misión de la religiosidad, ¿ya? De hecho, siempre hemos dicho y hemos conversado a veces con los angelitos y con los maestros, que si la espiritualidad viniese de la mano también de la ciencia e hicieran el amor, nacería un bebé muy hermoso. no habría problema, porque la religiosidad se hizo muy cómplice también de las ciencias, se volvió una ciencia, se volvió muy racional, se volvió muy de la mirada del ego, ya como que perdió de alguna manera el sentimiento del servicio a servir, a encontrar la luz, ya, y la luz que habita en cada uno. Eso.
No, Francisca, muy bien, me encantan tus preguntas. Ayudan bastante a aclarar a muchos. ¿Qué más les puedo contar? A ver, igual vayan preguntándome, porque a la medida que me van preguntando podemos canalizar mejor la información para dejarlos tranquilos, claros y que entiendan un poco este camino, ¿ya? Porque de alguna manera la divinidad, la fuente, creía tanto también en las semillas estelares que depositó en cada ser que bajó a esta tierra, que prácticamente mandó a su hijo como mensajero. Y Jesús fue un gran maestro y un gran visionario y un gran revolucionario, aunque no lo crean. Porque también la espiritualidad no te invita a estar encerrado en un solo lugar. La religión te dice que solamente tiene que estar entregándose la palabra en un lugar específico. La espiritualidad se puede realizar en cualquier lado, en una casa, en el jardín, en un parque, en el desierto. O sea, porque como les dije anteriormente, la espiritualidad no se trata de una verdad absoluta. Se trata de que tú vayas investigando y descubriendo tu propia verdad en el viaje del misticismo, de la visión cósmica universal. Dijiste que eran 13 discípulos. ¿Cuál es el 13? Siempre hablan de 12. El 13 es María Magdalena. Y como en cierta forma era mujer, la excluyeron. Y ella hizo su propio grupo de diosas que en cierta forma fueron descubriendo y conectando con el verdadero mensaje de la espiritualidad y que iba a ayudar a salvar la llama del poder divino en cada uno. ¿Ya? Eso. ¿Qué más les puedo contar mientras llegan más preguntas? Parece que aquí este tema es como tan profundo y tan especial que uno como que les cuesta hacer preguntas con respecto a esto. ¿Ya? A ver, Ani, vamos a ver qué nos comenta Ani. En esta nueva era, la religión ya no será más la misma, creo y siento que todos se unirán. Todos nos uniremos de alguna manera, así como la ciencia con la espiritualidad. Ani, la verdad, Vera, la información que yo he canalizado y que siento es que todas las religiones de alguna manera van a caer, porque no han cumplido el mensaje de servir, de guiar, de apoyar, de ayudar. Me recuerdan, por ejemplo, que hay un pasaje bíblico también, o que prácticamente en algunas películas creo que sale, que en algún momento Jesús se enojó porque estaban vendiendo fuera de su casa. Ya estaban utilizando la casa de Dios para lucrar. Y de alguna manera ese pasaje o esa imagen lleva al sentido de que la religiosidad no viene de la mano de tener mucho o de cegarse ante el ego del dinero, sino como en compartir y en ayudar a todos en base a lo que se pueda tener para servir. Eso. En cambio, la espiritualidad viene de una parte muy sencilla de alguna manera. Y no... Uno cuando sigue el camino espiritual, y también se dio en algunos momentos en donde también Jesús puso a prueba la espiritualidad, la fe de Pedro, en el sentido cuando él le dijo que él lo iba a negar 3 veces. Y lo negó 3 veces. Y la gran mayoría de los discípulos de Jesús, cuando él falleció, huyeron porque tenían mucho miedo de toda la visión que él les había dicho, de que el Espíritu Santo iba a velar por ellos y que tenían que creer. Y les costó mucho y ahí generaron varios debates de alguna manera interna, tras bambalina, como decimos nosotros,
en torno a cómo las mujeres se enfrentaban y decían que eran discípulas del Maestro Jesús, sin ocultarse, sin renegar el camino del sentir y con la fuerza necesaria de la fe, de que ellas tenían una misión. Y en cierta forma por eso también a veces se ha dividido el género de alguna manera, ¿ya? Pero es eso, todas las religiones en algún momento van a caer porque la gente ya está entrando en la búsqueda más espiritual, que más desde la cabeza del raciocinio, y porque en cierta forma muchas personas también dentro de este viaje de conectar con la religiosidad impuesta por el hombre, se cayeron, tenían muchas expectativas de ese soporte energético y se cayeron. Y cuando se te cae algo, no puedes volver a agarrarte de eso porque te genera un movimiento telúrico inmenso. Y en esa búsqueda se genera también el misticismo, en donde uno empieza a buscar, ya, si esto era lo que yo tenía que hacer y se me cayó, quedo huérfano de que me sostengo espiritualmente. ¿Ya? Y bueno, ahí hablamos de que la espiritualidad es algo completamente ajeno a la religiosidad. ¿Ya? Lo importante es entender que la espiritualidad no viene a quitarle el título de religiosidad, no viene a invadir una línea, ¿ya? Y viene a aportar, viene a romper estructura para que uno pueda hacer como dicen por ahí, tu propia iglesia, tu propio maestro, tu propia luz, tu propia guía. Pero todo eso tiene que darse desde la mano de la vivencia, de un camino espiritual que vas entendiendo a prueba y error. Vas probando, si no funciona, bueno, lo hacemos de nuevo y por este otro lado. Como les dije, para subir a una montaña hay muchos caminos, no solamente hay un solo lineamiento. ¿Ya? Gisela, ¿cómo trabajamos la espiritualidad? Gisela, yo siento que la espiritualidad la tienes que trabajar en la medida con que tú te sientes conectada, pero en principio, para poder empezar el camino espiritual, tienes que entender de que vas a tener que sanar muchas cosas, vas a tener que entrar en ti, en tu sombra, en tus miedos. Y eso se puede hacer a través de una meditación, eso se puede tratar de hacer en un parque o en el jardín. También conectas con la espiritualidad mediante los perritos que te enseñan amor incondicional. Anda probando, porque la experiencia espiritual viene del dar el paso a querer romper paradigmas. Es decir, quiero saber más, quiero investigar, quiero entrar en mí. Y si resueno con algo que me dice tal persona, ok, lo investigo, lo adapto y lo llevo a cabo si me suma. Y bueno, si me resta, no resoné, cambio. Cambio de guía, de camino, porque lo que tiene la espiritualidad de maravilloso es que tú puedes tomar los caminos que tú quieras. Tú puedes investigar, si algo te gustó, bien. Si resueno con esto, ya me quedo acá y hasta dónde vibro con eso, hasta cuánto resueno con eso. Y si siento llega a un punto que ya no resueno con eso, bueno, me voy por otro camino y mis guías espirituales, y si yo lo pido, me van a ir mostrando diferentes señales para seguir investigando, conociendo, experimentando y caminando ese camino. Porque también se dice mucho que la espiritualidad es un camino de dolor. Bueno, yo diría que en la palabra dolor viene también de las creencias y valores incorporadas en torno a la limitancia que te ponían. O sea, no sé, pues si tú haces esto vas a sufrir. O sea, por ejemplo, va a sonar muy extremo lo que voy a decir, pero si tú le dices, por ejemplo, a un niño, si metes los dedos en el enchufe te va a electrocutar, ¿no es cierto? Y el niño va y mete los dedos en el enchufe. Y ahí aprendió de su experiencia que sí le afectó, que ya no mete los dedos en el enchufe, pero es su experiencia.
No podemos esperar o creer o implantar que todos vivan la experiencia que yo quiero o que yo he vivido. Eso no es espiritualidad. La espiritualidad te deja el libre albedrío. Entonces, por lo tanto, todas las experiencias o para trabajar la espiritualidad, conéctate con lo que sientes, porque la espiritualidad también es un estilo de vida. O sea, somos espirituales todo el tiempo y a la medida que vamos entrando en estas aguas, vamos descubriendo también qué nos afecta y cómo somos responsables. Porque la religiosidad, de alguna manera, echaba la culpa o porque cometiste pecado mortal y por eso vas a ser castigado. No, 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 no. ¿Ya? No tiene la culpa Dios, no tiene la culpa nadie, más que tú quisiste vivir una experiencia. Y si a ti te hizo bien, y si tú te sentiste cómoda, tuviste paz y no te afectó, eso es espiritualidad. ¿Ya? Lo que sí te hace la espiritualidad es que tú te tienes que ser un adulto responsable. Tú te haces responsable de todas tus elecciones, de todos tus caminos, de todo lo que opinas, de todo lo que vives como experiencia para conocerte. Eso. A ver, Ani, siento que la religión excluye a quien no sigue su sistema. La espiritualidad une y acoge a todos. Así es, Ani. ¿Ya? Eso no quiere decir que no hayan personas religiosas también que han tratado de ir por un camino de espiritualidad, que han tratado de doblegarle este camino un poquito con tantas piedras a la religión. Hay de todo, como en todos lados, ¿ya? Pero lo más importante, creo, a mi parecer, es que estamos en un punto donde ya no hay división, sino que hay que ver unión y que cada uno tiene que ir descubriéndose cuál es el camino que más me acomoda y cuál es con lo que yo en cierta forma voy transitando, ¿ya? Porque la espiritualidad se da de muchas maneras, pero eso tienen que ir viviéndolo, ¿ya? Uno no puede decirles, por ejemplo, mira, esto es espiritualidad, porque a lo mejor para mí la espiritualidad es estar conectada con los ángeles, trabajar con los ángeles. A lo mejor para otra persona es estar conectada con la espiritualidad, estar conectada con los animales, o a lo mejor otros están trabajando y ayudando a la naturaleza. La espiritualidad se lleva en hacerme responsable que todas mis decisiones, todos mis caminos, todas mis elecciones tienen un nivel de responsabilidad que no solamente me afecta a mí, afecta al todo, ¿ya? Porque es de adentro para afuera, no de afuera para adentro, ¿ya? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿por qué la gente no entiende que no tiene que salir a exponerse ni a contaminar al resto con la pandemia? A ver, ahí lo estamos viendo desde una mirada no espiritual, lo estamos viendo desde lo que nosotros nos gustaría que ellos hiciesen. Cuando hablamos de la espiritualidad con un ejemplo así, hablamos de decir, a ver, a lo mejor esa persona no tiene nadie que les vaya a comprar. A lo mejor esa persona tiene que traer alimento a la casa. Toma todas las precauciones dentro de lo que puede, pero se siente obligado y esclavizado de un sistema que prácticamente aún le genera cierto miedo, ¿ya? Y es eso. La espiritualidad no te apunta con el dedo, no te dice esto es así y tienes que seguir a este gurú porque esta es la verdad absoluta. No. Ahí estamos hablando prácticamente de una religiosidad. Queremos implantar una mentalidad en otro para que nos siga, ¿ya? La espiritualidad no te invita a que te sigan, te invita a que tú te encuentres, ¿ya? Eso es muy importante. A ver, Francisca. A ver, ¿Jesús bajará nuevamente? Sí, va a bajar. Y de hecho yo creo que ya está entre nosotros de alguna manera. Pero eso lo tenemos que ir descubriendo cada uno. A ver, Jimena. Charito, ¿estamos como humanidad optando por la espiritualidad o aún falta mucho? Jimena, yo creo que en este punto hay muchos más despiertos de lo que habían incluso cuando estaba el Maestro Jesús, ¿ya? Que fue el primer revolucionario
del amor, como digo yo. Pero aún nos falta, porque aún tenemos estímulos de miedo que quedan en nuestro subconsciente y que todavía entramos a juzgar, entramos a querer que otros hagan lo que nosotros queremos. Y en verdad es simplemente soltar, acompañar, si nos piden también ayuda. Porque la espiritualidad te invita de que tú no tienes que promocionar una visión. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es bien clara en ese punto. Si una persona quiere ayuda, esa persona tiene que pedir la ayuda. La guía, la espiritualidad va a mandarle señales. Pero al ser humano de alguna manera le gusta llegar con el agua hasta el cuello, ¿ya? ¿Por qué? Ya sea por ego, ya sea por saber hasta dónde llega el límite del dolor, y eso también ya es un camino místico, porque para llegar a la espiritualidad tengo que conocer mis límites, tengo que saber hasta dónde aguanto la rabia que me va a generar ansiedad en algún momento, y la ansiedad da el paso de luz hacia la espiritualidad. Porque ahí me viene un shock, me viene un impacto, ahí me siento mal, o sea, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me quiere decir esto? Y ahí recién el ser humano pide ayuda. Ahí recién entra a jugar en juego la espiritualidad, mandando una conexión de señales como habíamos hablado anteriormente. Entonces, por lo tanto, yo diría que estamos mucho más avanzados, Jimena, pero nos falta su buen parte, porque todavía hay mucho miedo de lo desconocido, y en verdad no hay nada desconocido más que una invitación a conocerte. Eso. Claudia, Jesús nos vino a enseñar una programación y reseteo de vida en la preocupación de él, yo personal, y observar al otro como nuestro par. ¿Será así? Claudia, mira, no estás tan alejado de un poco de la misión del Maestro Jesús, porque en cierta forma él espiritualmente es un ser tan evolucionado energéticamente que bajó un cuerpo también y empezó a sentir como un humano, sintió la materia, sintió la densidad, para poder ponerse a la par como espejo reflejo de que yo sé cómo te sientes. Y por eso la divinidad lo mandó de alguna manera. Porque cuando hablamos de ella, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo esto? ¿Y qué es lo otro? Que no es malo, porque empezamos a investigar, a indagar. Pero eso va muy conectado un poco con el tema que va a venir el viernes, que tiene que muchos hacen como el refrán de ver para creer. Y en verdad, el refrán es creer para ver. En la medida que nosotros creemos en nosotros, en nuestro poder, en nuestro potencial, en lo que resuena, en lo que intuimos, en lo que resonamos y en lo que vamos acumulando de experiencia del viaje para el crecimiento espiritual, vamos descubriendo mucha magia, mucho poder y mucha libertad. Porque la misión de Jesús era darles la libertad de tener varias visiones, varias lecturas. No solamente hay una sola lectura, porque como les dije, habían tantos discípulos que todos agarraron de alguna manera, que de alguna manera quedaron las más importantes afuera. Entonces, en cierta forma, se perdió un poco el real mensaje de la espiritualidad y del camino de evolución de cada ser humano en esta tierra. Y bueno, ahí cumple el rol importante, como les dije, María Magdalena, la diosa por excelencia del Kama Sutra y de la energía femenina de vida, ¿ya? Que en algún momento vamos a entrar a hablar de ella, y al igual que también de la Madre María, que también no hablan mucho. Hay muy poco escritos de ella, y es una mujer importantísima con un gran rol en torno a la espiritualidad. Paula. Como he leído por ahí, Jesús, Buda, Krishna eran maestros del amor, y al final todos llevan a la misma enseñanza.
Sí, Paula, todos de alguna manera estos 3 maestros que tú nombras venían con la misma misión evolutiva. De hecho, se dice mucho, y eso lo puedo corroborar en base a las canalizaciones que he tenido con él, que el Maestro Jesús le enseñó a Buda muchas cosas, de alguna manera. El Maestro Jesús recorrió mucho territorio. Cuando se habla de los 30 días que Jesús estuvo perdido en el desierto, que hay muy poca información, también canalizó mucho de sanación, del Reiki. El primer reikista fue Jesús y después fueron entregando las informaciones, ¿ya? En cierta forma, él abrió el camino para el resto de las encarnaciones donde se seguiría despertando la espiritualidad desde otra mirada mística, para que en cierta forma tuvieras una gama de lecciones de espiritualidad con un solo nombre, porque se llama espiritualidad. No hay religiones, ¿ya? Es una espiritualidad desde el amor, desde donde lo dejó Jesús, desde donde lo tomó Buda, de donde lo tomó Krishna, y así sucesivamente. Pero todos se fusionan en una misma línea y a la misma meta, que es la libertad de conocerte para expandir tu don, tu sabiduría. Claudia. A ver, Claudia. Todos, tanto el Buda, Jesús, Krishna, todos ellos dejaron atrás los apegos, y uno de esos fue su familia. Ese es nuestro apego más grande. Claudia, a ver, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de un camino muy solitario. Porque podemos encontrar compañeros en nuestro andar, en nuestro viaje. Pero cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de que uno va a cumplir la misión que tiene que cumplir y sigue su viaje. No te quedas con esa persona, porque en cierta forma esa persona se hace dependiente de ti. Por eso cuando uno, por ejemplo, cuando uno trata a un paciente o te piden ayuda, uno ayuda a mostrarte, a ayudarte de alguna manera, a encontrarte, a sostenerte. Pero en esa sostención también te va enseñando cómo en algún momento tienes que tener las herramientas para tú misma o tú mismo encontrar esa conexión de espiritualidad. Yo creo que para toda la humanidad es una asignatura pendiente el desapego con amor, y no el desapego de la familia fraternal, porque la familia, si ustedes se ponen un poquito a investigar, la vas haciendo también en tu camino, porque a veces la misma familia que uno elige, la elige para llegar o por una misión específica, pero llega un momento, uno madura, crece, y es por ley que uno cuando crece tiene que aprender a madurar, y para poder madurar y para poder conocerte y saber tener las herramientas en este mundo, tienes que ser adulto. Y ser adulto no a todo el mundo le gusta. Si hablamos de la religión, a la religiosidad, a la religión le gusta tenerlos siempre como niños, temerosos, con miedo, dependientes, inseguros. La espiritualidad te invita a ser adulto, a serte responsable. Te invita a descubrir las herramientas, cómo las vas trabajando. Entonces, de alguna manera, es un desapego hacia una etapa mejor. Eso es lo que yo siento. Daniel Antonio. Hola, Daniel. A ver, uy, qué tema más emocionante, Charito. Gracias, es un regalo para mi vida. Me siento mucho más liberada. Muy bien, eso es importante. A ver, Patricia. ¿La espiritualidad se puede dar más en otros continentes por su antigüedad, o eso no influye? No, Patricia, eso no influye. Lo que pasa es que hay en algunos lugares energías vibratorias que te invitan a meditar, a conectarte más, y que ponen mucho más énfasis en el descubrimiento de tu luz propia, ¿ya? Pero eso no quita que en cierta forma uno no haya pasado por ciertos miedos, por ciertos temores o por ciertas formas para llegar, ¿ya?
todo el planeta, todo el universo, todo con lo que coexistimos va evolucionando y se va moviendo y va cambiando hacia ese camino. ¿Ya? Pero no se puede dar más en algunos lugares que en otros, como decir, este lugar es muy espiritual, ¿ya? Porque en eso también me puedo referir un poco, no sé si han visto la película Comer, Rezar y Amar, cuando la protagonista Julia Roberts dice, ya, voy a irme al Tíbet, creo que fue, no me acuerdo mucho, pero fue un lugar donde iba a encontrar la espiritualidad, la calma y la paz interior. Y cuando llega a ese lugar, después de haber ido, creo que a Italia, a comer mucho, encuentra que viajó tanto y llegó a esa meditación y lo único que hacía era sentir una mosca. Y esa mosca, chiquitita, con ese pequeño ruidito que representaba su propia mente, le estaba invitando a un camino espiritual y a darse cuenta que la paz no es, o sea, que la espiritualidad o la paz interior no está en un lugar, está dentro tuyo. Y ahí empieza todo un camino donde ella va descubriendo muchas cosas que la van llevando a entender de que el amor hacia ella misma, el conocerse cuando le costaba, cuando tenía rabia, cuando tenía miedo, cuando se sentía gorda, cuando le pasaban miles de cosas, la llevaron al punto más importante de su vida cuando ya fue conectada con la espiritualidad, que fue la libertad. Tú eliges, como decía en la película de alguna manera. ¿Quieres tener libertad de ser, de formar una familia, de tener amor, de renunciar a todo para esa plena paz interior que te está invitando la espiritualidad? ¿O quieres volver a las creencias que te contaminan y que de alguna manera te bajan tu vibración, te limitan y no te permiten avanzar? Sí, así es, Comer, Rezar y Amar. Es una película para que la vean. Es muy interesante y muy, muy buena para que la vayan ahí codificando las señales de ese camino espiritual que hizo la actriz, pero está basada en un hecho real. ¿Ya? Así que es muy importante. También hay un libro de lo mismo, ya, pero es más amplio. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna otra pregunta? Que de esto tenemos harto tema, chicos y chicas, pero lo quiero hacer lo más conscientemente posible y con mayor de los respetos para no herir susceptibilidades o creencias, porque creo que cada uno tiene que ir de alguna manera limpiándose de sus creencias o de sus valores a su tiempo y a su ritmo. ¿Ya? Eso es lo más importante prácticamente de estas charlas. A ver, Claudia. Charito linda. He meditado y al hacerlo me hacía cariño en el timo y me sentí como si estaba llena de amor y confort con mí misma. Me sentí protegida, algo especial. Gracias por tu consejo. Muy bien, Claudia. Me alegro mucho que estés aplicando las técnicas y lo que hablamos en estas charlas, porque eso es de alguna manera mi misión, de poder aportarles de alguna manera para que se vayan conociendo, se vayan conectando y vayan sintiendo la maravillosa energía que habita en ustedes y que puede ayudarles mucho en su camino espiritual. Sí, la película es muy linda. Sí, hay varias películas espirituales que yo la invitaría a ver de alguna manera. Y no sé si todas han visto, pero como consejo para que anoten, sería ver a lo mejor la novena Revelación. ¿Ya? Es una película muy, muy, muy relevante y que detalla muy bien ciertas cosas para que uno vaya despertando un poco en este viaje de creencias y de sincronía. Porque la espiritualidad también tiene sincronía, es decir, nunca nos dejaron solos de alguna manera,
nos entregaron muchos mensajes, muchos mensajeros, muchos puentes para llegar a la espiritualidad. Pero como les digo, siempre respeto a las elecciones que cada una encuentra en su camino, ¿ya? Y poco a poco, como les digo, se va cayendo un poco el velo de los ojos en donde estamos realmente sintiendo, conectando con la verdadera energía que llevamos en nuestro interior, ¿ya? Los orígenes es muy buena, dice Daniel. Ya, esa también, anótenla, vamos anotando, porque es importante. Como les digo, el camino de la espiritualidad no consiste en que uno siga a un gurú o que siga a una persona determinada. Prácticamente cuando nosotros seguimos personas o sentimos que conectamos con lo que andábamos buscando para poder ser una guía, y esto lo hablo de manera propia, estamos para guiarlos de alguna manera a que despierten, a que busquen, a que se instruyan, a que investiguen, cateteen, con qué resuenan. De una manera que ya están encaminados, nosotros los soltamos y decimos, ok, ahora es tu parte, es tu 50, es tu tarea, ¿ya? Uno va a estar ahí para ayudarlos de alguna manera, pero lo importante, el camino espiritual consiste en entregarte las herramientas para que tú puedas volver a casa tranquilo, en paz y vivir una plenitud en libertad de acción y de responsabilidad con tus elecciones, a diferencia de la religiosidad. Eso. ¿Alguna preguntita? Vayan diciendo. Voy a poner un poquito de calefactor porque está un poquito helado. Cuando llegan los chiquillos se me pone todo helado. A ver, ¿qué más les puedo decir de la religión y la espiritualidad como para que se vaya entendiendo la diferencia? A ver, tienen que tener claro que la espiritualidad nunca va a estar invitándote a estar en una zona de confort. Para estar en una zona de confort tienes que elegir una religión o una creencia o una línea de diferentes religiones. ¿Por qué? Porque la espiritualidad te invita a ir más allá, te invita a atravesar tus limitaciones, saber hasta dónde puedes llegar. No te quiere encasillar en una zona de confort, te quiere prácticamente causar discordia, quiere que tú veas en ti que hay algo que no resuena. O sea, por ejemplo, si mis papás son católicos romanos, la religión católica, y llega un momento dentro de esa norma impuesta, porque pertenezco a una familia que son católicos, pero católicos temerosos, con miedos, ya, del pecado, de como decían, por mi culpa, que eso hay que eliminarlo, porque decía, por amor, ya. Bueno, cuando hablábamos de eso, si yo nací en una familia religiosa, con ciertos parámetros cuadrados de ciertas creencias, de ciertas formas, y yo soy la persona que va a entrar a despertar la espiritualidad dentro de esta familia, yo voy a ser la que voy a tener que mover todo el terremoto, diciendo a lo mejor, bueno, yo no me quiero confirmar bajo esa religiosidad o esos mandamientos o esas leyes, porque siento que no van conmigo, ¿ya? Y todo eso genera un movimiento telúrico en todo el núcleo, porque si no te bautizas, no vas a poder ir al cielo. Si tú no crees en Dios, eso es ateísmo, es malo. La verdad, desde la espiritualidad, tú puedes ir descubriendo y decidir con qué quieres ser partícipe. O sea, si yo me siento bien en una misa o comulgando o ir confesando mis pecados, está bien.
Pero eso también lo puedo hacer en mi hogar. En un diario me puedo confesar. O la espiritualidad te puede invitar a pedir disculpas, a reconocer tu error. Y decir, ya, bueno, pero a lo mejor esa persona no lo ve, pero yo sí lo veo porque yo soy una persona que viene caminando un viaje espiritual y por lo tanto yo tengo mayor responsabilidad en enseñarle a esa persona. Y no desde la mirada del ego, desde la cabeza, desde la religión impuesta, sino desde el corazón. Y lo hago porque si yo le doy amor al otro, me estoy amando a mí misma. Porque estamos conectados. Somos semillas estelares despertando a la espiritualidad del viaje. Entonces, cuando uno dice, es que esa persona fue mala y hizo esto, ok, pero tú no sabes cuál es su camino, qué ha recorrido o qué te tiene que enseñar. Porque la espiritualidad viene también de la mano de un educar, de que nada ni nadie está libre de nada. Cada uno tiene baches en el camino, cada uno tiene que descubrir su tolerancia de dolor, cada uno tiene que descubrir hasta cuánto aguanto el agua hasta el cuello, hasta que prácticamente me estoy ahogando y ahí pido ayuda y saco la mano para que alguien me ayude. O sea, la espiritualidad y la divinidad te invitan, ok, respeto, si querías ahogarte y querís que llegue alguien y después te rescate y te haga un RCP para que entiendas, ok, es lo que elegiste, ahí vamos a estar. Pero así es la espiritualidad. La espiritualidad no te impone. La espiritualidad te invita a conocer tu resistencia, ¿ya? Porque la resistencia no es buena desde la religión, porque te estás resistiendo a algo. Eso prácticamente te están diciendo, no, es que tienes que irte para acá. No, y cuando hay una resistencia, en verdad lo único que queda es soltar, confiar y tener fe de que a lo mejor tenía que pasar eso para que yo viera, escuchara y sintiese, porque no estamos acostumbrados a la religiosidad, a la religión. No le gusta que uno vea más lo que ellos te quieran mostrar, ¿ya? No le gusta que escuches todo, ciertas cosas que yo te permito escuchar. No le interesa que tú sientas porque si sentís vaya a abrir ciertas cosas y va a quedar la escoba ¿ya? Pero la espiritualidad, todo lo contrario, te dice, ve aunque te duela, porque te está moviendo algo, porque te está enseñando algo, porque te está invitando a atravesar eso. Escucha, para que realmente veas que no todos son las verdades absolutas. Hay más de una verdad. Y esa la vas a descubrir con tu sentir, ¿ya? Y eso es muy importante y eso también hay que enseñarle de alguna manera, dejarle la libertad a los niños en el sentido de con qué comulgan de alguna manera, aunque suene la palabra muy religiosa, pero con qué comulga, con qué quiere descubrir, cuál es mi creencia de mi miedo que yo le impongo a cierta persona una línea. A ver, te tiene que gustar el Colo-Colo, te tiene que gustar el catolicismo, te tiene que gustar esto. En algún momento va a venir la rebeldía de la espiritualidad que te va a decir, hasta aquí llegué. Mamá, esa es tu mirada, la mía es esta. Y le voy enseñando también, porque no solamente los adultos son maestros, los niños son maestros, la naturaleza es maestra. La espiritualidad está llena de maestros, no hay un solo que rige una línea. Hay muchos que se aportan y ayudan a ese camino, ¿ya? Y eso es muy importante de alguna manera. A ver, Patricia, aquí Patricia nos está dando datos de varias películas. A ver, otra película sería El Cambio, del escritor Tus Zonas. Errores de Wayne Dyer, Los hijos del ayer. Están en YouTube. Muy bien, vayan anotando las películas, chiquillas. ¿Ya? Pero vayan investigando. Hay mucho estímulo de lo que es espiritualidad, porque ahora está como antiguamente estaban
las diferentes creencias de alguna manera. Está como en boca de todo. Pero vayan investigando, vayan conociendo, vayan viendo películas de alguna manera, con las que resuenen. A lo mejor aparecen de repente, es una señal. Pero partan primeramente con una meditación. Conocerse, conocer sus pensamientos, si son suyos por elección propia o porque fueron impuestos. Y ahí ver si lo que se me fue impuesto como pensamiento resueno con eso, o prácticamente a lo mejor tengo que abrir mi mente a ir un poquito más allá de lo que me están diciendo, ¿ya? Pero con respeto y responsabilidad, ¿ya? Eso es muy importante. No podemos hacer nada sin responsabilidad, porque en la espiritualidad ya eres adulto, ya no eres un niño como en la religión que te mandan a hacer todo lo que tienes que hacer. A ver, María Inés, para mí la religión fue amor, que me hizo perderme de mí misma. Todos mis temores, temor y todas mis equivocaciones. Está muy bien, María Inés. Como dije al principio del video, la religión también generó su aporte. Te lleva a conocer hasta el punto en que sientes que a lo mejor no puedes estar con ciertos parámetros de zonas de confort. Porque la espiritualidad se manifiesta de diferentes formas para las diferentes personas. Por lo tanto, si te aportó para poder descubrir el amor y en ciertas formas de sostenerte y de apoyarte y ayudarte, bacán. Aquí, como les digo, las charlas van con apertura de pensamiento y cada uno va viendo. Pero es la diferencia entre la religión y la espiritualidad, sin ofender a los que le ha aportado la religión. Por ejemplo, yo misma en un momento yo iba a ser religiosa, creo que les comenté. Pero tuve una experiencia no muy grata con una jerarquía religiosa y prácticamente sentí que no iba acorde a lo que yo sentía espiritualmente y a lo que yo conectaba con los ángeles y con Jesús y con la divinidad misma. Es por eso que siempre digo, vayan probando. Este viaje es experiencia. Y cada uno rescata lo que le aporta y lo que no, lo resta. Así que sin ofenderse. Amor y paz para todos. A ver, Claudia, ¿cómo nos podemos defender de las energías negativas? ¿Sabes tú de alguna protección para las casas con todo esto que está sucediendo? Muchas personas con odio y rabia. A ver, primero que nada, si tú tienes fe y crees, de alguna manera no tienes nada de que protegerte porque en cierta forma vibras alto todo el tiempo. ¿Ya? Yo creo que más que protegerse del exterior, uno tiene que protegerse de los pensamientos y de saber discernir qué dejo entrar a mi hogar tanto físico como a mi hogar interna. Entonces, desde ese punto, Claudia, si quieres limpiar, por lo general yo uso palito santo, prendo una velita y en verdad no sé, pues si está muy cargada la casa, puedes acceder a San Benito, ¿ya? Que en cierta forma también es un gran maestro protector, ¿ya? Pero cuando estás en el camino espiritual y tienes fe, no tienes que tener miedo a nada. Ah, Marina, ya no te había entendido, pensé que te había apoyado, pero está bien, las dos veredas. Te apoyan algunos, como siempre he dicho, hay de todo. Uno tiene que ver de qué en cierta forma se va resonando, porque tampoco no podemos denigrar a la religión. De alguna manera ha ayudado a muchos a encender la llama de la luz. Pero cuando esa llamita ya está lista para emprender el camino espiritual, ahí se vuelve un poquito complejo porque muchos no quieren que vayan a esa vereda de seguir buscándose, desapegarse de ciertas creencias. Entonces ahí juega un poco el papel de la espiritualidad muy importante. ¿Ya? Me alegro, María Inés. Pero igual, por si acaso, amor y paz, siempre. ¿Ya? Porque como dije, hay de todo. También conocí grandes religiosos, personas muy sencillas, humildes, de la mano realmente del mensaje de Jesús. De que en cierta forma el viaje del amor, de ir más allá, no
no te va a... no vas a dejar de lado algo por hacer otra cosa, en cierta forma, porque yo personalmente siento que la religión tiene mucho miedo de cómo ha manipulado el mensaje de la divinidad a costa de muchas cosas que transó sin respetar la misión. Porque la religión es, como dije al principio, la palabra religión viene también de la mano de unión, de unir hacia el camino, ¿ya? Y eso obviamente lo transaron desde otra vereda, se cegaron algunos, no todos, pero la vida, como siempre digo, da muchas vueltas, somos una rueda, por lo tanto todo vuelve a generar su equilibrio en su eje en base a la siembra que tú te pones, es la cosecha que vas teniendo después. Por lo tanto, siento que en estos momentos la espiritualidad está sosteniendo y enseñándole de alguna manera a la religión y a la religiosidad o al mensaje que entregan de que todos tenemos de alguna manera tejado de vidrio, tenemos que ser consecuentes y muy cuidadosos con lo que enseñamos o con lo que venimos a hacer, porque en algún momento el universo te lo va a poner ahí. Entonces, por lo tanto, la espiritualidad empieza a despertar globalmente, despierta para todos, en el momento que sea, ¿ya? Pero sí estamos entrando ya un poco ya más de lleno a encontrar nuestro propio camino, y eso es muy bueno. Consulta, Francisca, vamos con tus consultas, son muy interesantes. ¿La espiritualidad es un material a trascender o parte de vivir en todas las vidas que vinimos a vivir? A ver, déjame entenderla bien. Está un poquito complicada para mí. A ver, espérame. Ya, mira, a ver, no sé si va por ese lado, pero me están diciendo que lo desglosemos así. La espiritualidad es una asignatura primordial desde nuestra primera llegada a esta tierra. Es recordar la conexión de dónde venimos y de nuestro potencial y nuestro poder. Por lo tanto, es una asignatura pendiente muy importante. Es como la matemática con el castellano antiguamente. Si tú repetías matemática o castellano, podías repetir automáticamente, porque es una asignatura importante. Pero acá en la espiritualidad lo lleva en el sentido que tú puedes repetir el curso cuantas veces, y en cada viaje o en cada encarnación que haces en este plano o en otros planos, te aporta a cada vez estar más cerca de la espiritualidad y del reconocimiento de esa materia. Por lo tanto, se logra trascender, pero es una trascendencia tanto individual como global. Es una asignatura importante para toda la humanidad y para ti misma. Entonces, por lo tanto, perfectamente vas a tu tiempo y a tu ritmo. A ver, Pía, qué bueno que tomé otro camino. Me duele un poquito los ojitos porque, como les dije, está un poquito delicado. Pero, a ver, déjenme ver bien. Pía, qué bueno que tomé otro camino. Me tenía aburrida la religión. Aportó, pero no sé, es mi seguir con para seguir con para no seguir con las reglas, creo. Sí, lamentablemente, y digo lamentablemente porque la religión tenía una misión muy importante. Y bueno, como todo en esta vida, uno tiene libre albedrío en elegir. Y tiene muchas reglas que te impiden ser. Me alegro de que tu camino espiritual, o que de alguna manera la religión también te sirvió para darte cuenta de hasta dónde te permites ser partícipe y hasta dónde dices no, hasta aquí nomás, porque no me está aportando ni me está ayudando. Pero
como les digo, fue la primera chispa para poder entrar a la espiritualidad, porque es un puente, es un puente de extremo a extremo que vamos atravesando. Así que, pero me alegro, Pía, que en cierta forma te sientes mejor y que hayas logrado salir de tantas reglas, que en cierta forma, como les digo, la espiritualidad, la única regla que tiene es ámate y disfruta el viaje, pero ser consciente de que tienes que ser responsable de cada camino que vas a tomar. A ver, Daniel, no sé si ya lo hablaron. A ver, Daniel, espérame. Ya lo hablaron porque justo llegué cuando hablaban de Jesús. ¿La historia de Jesús que nos pintan las religiones es real o la vida de Jesús fue diferente? Daniel, la vida de Jesús, del Maestro Jesús, lo vamos a hablar en otros temas que vienen, que van a ser más profundos, que siento que a lo mejor necesitan también saber un poquito. Y si no, porque también es muy interesante. Ahí verán, tienen libre elección si lo quieren escuchar después. Pero, digamos que es mitad y mitad. No todo es lo que han plasmado del Maestro Jesús. Algunas cosas sí, otras no, porque tiene que ver de cómo todas las personas tradujeron los mensajes, como lo recibieron tanto los apóstoles o las personas que transcribieron la Sagrada Escritura y todo el tema, y cómo lo fueron recepcionando y poniéndole también de su cosecha. Por eso siempre digo, o sea, los maestros que han venido acá, que han sido avatares, que han sido iluminados, que vienen prácticamente evolucionados energéticamente, no así físicamente, van aportando en el tiempo y en el momento crucial del aporte que tienen que entregar, ¿ya? O sea, Jesús fue un revolucionario del amor que en cierta forma puso en jaque todas las creencias de esa época en lo que decían que era la religión o las leyes, y él quebrantó muchas leyes en base a lo que él sentía que su padre y la divinidad querían que el resto dilucidara de alguna manera, para también tener otra mirada, otra forma de entender el mensaje. Pero yo te diría que 50 y 50, Daniel. Igual, si puedes, ver el video desde el principio, va a quedar grabado y ahí como que te va a hacer un poquito más sentido y más coherencia. Aquí, camino espiritual, gracias, confianza en uno mismo. ¿Sí? Confiar en ti, saber que no hay mejor gurú o maestro que tú misma, porque de eso se trata la experiencia espiritual. Se trata de conocerte, y muchas veces el conocimiento también viene de la mano del dolor, como dije, de la tolerancia, de la paciencia. Cuando a veces uno dice, Dios, dame paciencia, le estás pidiendo que te mande más cosas para desarrollar la paciencia. Ojo con eso. Cuidado con el decreto, cuidado con lo que pedimos, porque se recepciona energéticamente, no todo con palabra lineal. ¿Ya? A ver. Ani, Dos Papas es una película que habla de la religión y la espiritualidad. Muy buena película. Bacán. Ahí la Ani está dando otro dato, chicos, para que vean. Creo que esa estaba en Netflix, si no me equivoco. La verdad es que yo no veo muchas películas, a menos que resuene con la película. Patricia, la religión encajona y te pone como una antiojeras que le ponen a los caballos, y la espiritualidad es un camino, creo, único y diferente para cada persona, y este viaje, como creo, debe ir nutriéndolo. Sí, algunas personas, como dije, te puede encasillar en una pura visión, en una pura verdad, y la verdad es que hay muchas verdades, porque todo va a depender de la perspectiva, de cómo tú lo mires, de cómo tú lo sientas, de cómo tú lo escuches, ¿ya? Es como jugar al teléfono. Puedes decir una palabra y cuando llegue al final de la persona que tiene el teléfono no
está ni ahí con la palabra que tú dijiste al principio. Entonces cada uno lo va a recepcionar a su manera y a su forma, ¿ya? Pero, como les digo, ambas aportan para el despertar de conciencia, ¿ya? Si tampoco, es como decimos siempre, si no hubiera oscuridad, no sabríamos que hay una luz a la que queremos llegar. Si no hubiera día, no habría noche. Y la noche también es maravillosa con estrellas. O sea, todo en algún momento tiene su puente de inicio y de término para poder entrar realmente al camino que tú quieres elegir después que has experimentado dos focos, ¿ya? Y por eso es tan importante la experiencia vivida. Tú vas experimentando, vas viviendo y vas sintiendo. Si no, difícil elegir si no conoces todo un mundo de posibilidades. Daniel, sí, yo tengo un despertar espiritual en esta vida. ¿En las siguientes vidas será más fácil despertar? Sí, en cierta forma tomas asignaturas similares que te quedaron algún cachito, se te hace más fácil. Debería hacerte más fácil. Pero si queréis tomar asignaturas nuevas y ponerte un desafío, nadie te garantiza que sea fácil. Porque, como dije al principio del video, el camino espiritual lo que menos tiene es facilidad. Porque tienes que verte, tienes que conocerte, tienes que escucharte, tienes que oírte, tienes que sentirte. Y te tienes que ver cara a cara con todo. Y no nos gusta mirarnos al espejo y vernos todo. Entonces, por lo tanto, es un camino de éxtasis de alguna manera. Por ejemplo, cuando hay muchos ansiolíticos o hierbitas o muchas plantitas que ayudan a la espiritualidad momentánea, que quede claro eso, y que te ayudan a sentir un poco eso, como es la ayahuasca, ¿qué más? La marihuana, creo también. A veces cuando uno se fuma empieza a sentir cosas que no había sentido. Son espíritus naturales que te ayudan a sentir cómo es la espiritualidad de alguna manera. Y como tú estés enfocada es como te agarra el espíritu de esa planta que te ayuda a sentir ese éxtasis de energía, de bombardeo, de información, de sensación, de percepción. Pero cuando tú lo haces también de la mano consciente y responsable, así sin un estímulo de alguna planta, también lo vives. Pero es más sostenido porque estás viendo todo el viaje y qué te aporta, y qué te duele, qué no te duele, hasta dónde llega mi paciencia, hasta dónde llega mi tolerancia de dolor, hasta en qué momento voy a romper el ego y lo voy a botar para poder pedir ayuda para que me ayuden. Porque el ser humano, si no pide ayuda, la espiritualidad no te ayuda. Es libre albedrío. Cualquier otra cosa que no sea espiritualidad siempre va a tratar de querer ayudarte sin respetar tu libre albedrío. La espiritualidad siempre respeta el libre albedrío. Ya bacán, Fran. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado el tema. Me disculpo si es que no me extiendo más. Estoy un poquito débil todavía, vengo recuperándome. Pero creo que abarqué y aclaré de la mejor manera posible para generarles ese bichito de investigar, de ir un poquito más allá y de descubrir qué es la espiritualidad. Sin la religión no podría darse tampoco. Ambas aportaron en su justa medida en los momentos que tenía que aportar. Y todo ayuda para llegar al camino espiritual. ¿Ya? Es un camino largo, ¿ya? Pero que es necesario transitar. No podemos llegar al final del camino si no experimentamos todo lo que necesitamos experimentar para reconectar con la pureza más grande y con el amor más infinito que es la divinidad misma en nosotros. Así que bueno, espero les haya gustado el tema. El viernes viene otro tema muy interesante que viene de la mano de esta también, que yo creo que lo voy a subir mañana al flyer porque hoy día estoy un poquito cansadita. Así que les agradezco la paciencia, les agradezco que hayan estado acá.
y con respeto, con amor, este tema lo tomé de la mejor manera para no ofender a nada ni a nadie. No es mi misión ofender, pero bueno, si les movilizó algo, bueno, algo tenía que pasar ahí para mover. Así que por lo tanto, creo que cumplimos con el objetivo. Es un tema que me ha costado mucho explicarlo porque han pasado muchas cosas para yo poder llegar a exponerles este tema. No se imaginan cuánto, pero bueno, lo logramos. Así que iba a quedar grabadito por si quieren tomar nota de los que llegaron atrasados o si quieren compartirlo con personas que necesitan a lo mejor esa caída de velo, o para que vayan transitando de la mejor manera y sepan que religión y espiritualidad no son lo mismo, pero sí en el camino del viaje a la espiritualidad en algún momento fueron compañeros, ¿ya? Pero después cada uno sigue por su lado y uno va eligiendo, ¿ya? Así que les dejo un besito, un abrazo y el viernes nos vemos con todo, si Dios quiere.